Bienvenidos a Viejo Café. En el episodio de hoy hablaremos sobre la epistocracia, es decir, el gobierno del conocimiento. ¿Cuántas veces habéis oído hablar eso de que todo el mundo debería votar? Esto incluye, por supuesto, al hombre y la mujer, pero también al que se ha informado y al que no. Hoy hablaremos de Jason Brennan y de su obra Contra la democracia. Este autor explica que hace unos años, cuando proponía hacer un examen para evitar que personas desinformadas pudieran votar, la gente le decía que eso no tenía ningún sentido. Después del Brexit y de las elecciones de Donald Trump, se han disparado las ventas de sus libros y ahora reaccionan con frases como: claro, parece lógico que algunas personas no puedan votar. Decía Winston Churchill que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás. Uno de los grandes inconvenientes, en palabras de Alexis de Tocqueville, es que la democracia se puede suicidar. Es decir, el ciudadano puede optar por no ser libre ni ser igual. A esto se ha de sumar el nivel de desinformación de la sociedad, sabiendo que el poder que emana de las elecciones es decisivo para impedir o comenzar guerras, ocasionar pobreza o crear riqueza, ayudar a acabar con la contaminación, etc. Autores como Larry Bartel advierten que la ignorancia política del votante estadounidense es uno de los rasgos mejor documentados de la política contemporánea. Por otro lado, el político Jeffrey Friedman afirma que la sociedad es mucho más ignorante de lo que los observadores académicos y periodísticos de la sociedad se dan cuenta. Para ejemplificarlo, Brennan destaca datos como que en 1964 tan solo una minoría de ciudadanos sabía que la Unión Soviética no era miembro de la Organización del Tratado Atlántico del Norte, es decir, la OTAN, una organización que fue creada precisamente para hacer frente a la Unión Soviética, o que el 40% de los estadounidenses no sabe contra quiénes luchó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A todo esto, Jason Brennan argumenta que para poder votar hay que tener 1. Conocimientos básicos sobre el contexto político. 2. Saber lo que han hecho los candidatos en el pasado y lo que probablemente harán en el futuro. Y 3. Entender si las políticas que se ofrecen tenderán a promover o dificultar las soluciones que proponen. En definitiva, se ha de tener un amplio conocimiento en muchas áreas. Es por esto que defiende que debería implementarse un sistema epistocrático que acabara con los problemas de la democracia. Esto es lo que vamos a discutir hoy en Viejo Café. Estamos aquí con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Luis. Vamos a empezar preguntando a Joaquín si crees que debería votar todo el mundo. Pues depende, Luis, depende. La verdad es que hay muchas formas de verlo y cada país es diferente. Yo creo que la forma de votar debería ajustarse a las necesidades de cada país. ¿Tú, Jaime, qué piensas? ¿Si debería votar todo el mundo o no? Bueno, yo creo que en realidad depende de la idea que tengamos de democracia. Porque si pensamos en la democracia como una manera de consenso, de no entrar en ninguna decisión o en ninguna verdad absoluta y simplemente que conseguir el acuerdo de todos, entonces creo que da igual el requisito, porque la idea es que todos estemos de acuerdo en algo, independientemente del nivel o de la verdad, porque la democracia presupone que no hay una verdad absoluta. O podría presuponerla. Bueno, luego lo discutiremos, ¿no? Pero depende de la concepción que tengamos de democracia. ¿Y cuál es tu concepción de democracia? Yo creo que la democracia tranquiliza. Es simplemente el consenso. Como no hay verdad absoluta, hagamos lo que piensa la mayoría. Y nos quedaremos más tranquilos de esa manera. Y partiendo de eso, ¿cuáles deberían ser los requisitos para votar? Los requisitos para votar creo que ya están bien como están en la mayoría de sociedades democráticas avanzadas, porque como no depende más que del consenso, solo nos vale con una decisión consciente, libre de un mayor de edad y ya basta. Pues efectivamente, la democracia se ha convertido en una institución y forma parte de lo políticamente correcto. Decir que algo es democrático es sinónimo de que es bueno. ¿Y qué consideráis que es la democracia? ¿Creéis que realmente hace algo bueno o hace más mal que bien, como piensa Jason Brennan en su obra? A ver, yo creo que la mayoría de gobiernos democráticos funcionan razonablemente bien comparado con previas formas de otras formas de gobierno.
Por lo tanto, decir que la democracia es algo malo sería de ser no sé, ser valiente, por decirlo de alguna forma. Como Jason Brennan, que él cree que hay una forma mejor, pues la verdad es que estaría bien verla aplicada en alguna forma y entonces puede ahí decidir si funciona o no funciona. Pero de momento yo creo que la democracia es algo que ha funcionado bastante bien durante bastante tiempo y por lo tanto se puede decir que es algo efectivo y benigno, como te has confirmado antes. Es cierto que es muy difícil implementar las ideas de Brennan. De hecho, ya se han implementado en algunas épocas, ¿no? La idea de que en Estados Unidos, hasta 1975, en Nueva York habían test para votar. Esto era una forma de epistocracia. También dicen que China es una epistocracia meritocrática, pero con muchos matices. Es epistocracia porque para poder avanzar dentro del partido hay que presentarse a diferentes exámenes, pero a la vez es meritocrática, porque son las propias personas del partido quien deciden quién tiene los méritos para seguir avanzando o no. Hay algunos que argumentan que el hecho de que China esté tan bien es tal vez por este sistema, ¿no? Es difícil estar a favor de este argumento cuando China pues pasa por alto los derechos humanos y prefiere el derecho al desarrollo. Y eso sería la razón principal por la que está en esta situación, más que por la epistocracia. Exacto, los millones de chinos que están en la miseria, en la pobreza, al margen de toda esa élite política que, como bien has dicho, decide cuáles son sus propios méritos, decide los méritos de los que van a ascender. Por lo tanto, yo incluso no me dignaría ni llamarla meritocrática, porque no están, o sea, no nos aseguramos de que se decidan en función de un mérito objetivo, sino en función de lo que le apetezca al líder o a los líderes. Bueno, es un mérito que le gusta al líder, ¿no? Es decir, no sería objetivo tal vez para nosotros, pero es como funciona también un poco en las empresas. Yo creo que el que es más válido para el líder, pues sube y no es elegido democráticamente. Pero ni siquiera con un test. O sea, el que es más válido para el líder es lo que el líder percibe o lo que el líder le apetece o incluso lo que el líder hace por enchufe o por quedar bien con el padre del enchufado. Pero digamos que yo no sé, claro, no sé hasta qué punto esos test del Partido Comunista Chino realmente son test o es una excusa para que luego el líder tome la decisión que crea. Efectivamente, pero volviendo al tema de Jason Brennan, lo que se queja principalmente Jason Brennan es que las decisiones que se toman a través del cauce de la democracia son, digamos, políticamente muy, muy débiles. Y eso es lo que decía Alexis de Tocqueville, ¿no? Que hablamos en la introducción. La democracia se puede suicidar. ¿Eso qué significa? Significa de que los votantes muchas veces votan cosas que son irresponsables, son irracionales, y es porque sencillamente no se han informado o no han tenido la diligencia de ver exactamente qué sería lo mejor para todo el mundo. Y es por eso que Brennan argumenta, pues mira, si es el caso, vamos a hacer una cosa, vamos a exigir que se acrediten ciertos conocimientos y vamos a exigir de que haya cierta responsabilidad para votar, que no pueda votar todo el mundo solo por el hecho de ser ciudadano, sino que vote en función de si tiene ciertos conocimientos o si ha, digamos, acreditado que una diligencia mínima. A ver, yo estoy de acuerdo en el hecho de que sería bonito que todo el mundo que votara estuviera bien informado, pero a la vez creo que solo la gente que tiene más tiempo, que es la gente con más medios, tiene tiempo para informarse. Entonces yo creo que esto sería peligroso a la hora de poner un veto, es decir, un nivel de conocimiento a la hora de votar, porque verdaderamente estarías vetando a muchísima gente que verdaderamente a lo mejor tiene sus ideas y simplemente no ha tenido tiempo para hacer la investigación y puede que se equivoque, pero a la vez también son gente que tiene derecho a tener voto y a equivocarse de forma válida. Entonces no me parecería, bueno, en este caso una buena idea. Pero sí que es cierto, ¿no?, que hay muchas personas que votan no porque se hayan informado, sino porque o lo sienten o le apetece, ¿no? Es decir, compara muchas veces Jason Brennan, hay un tipo de votantes que él califica como los hooligans, que es un poco como yo soy del Barça, entonces yo, pase lo que pase, estoy a favor del Barça, ¿no? Pues yo soy de un partido y yo voto siempre a ese partido. ¿Pero tú crees que la gente que sí se informa cambiaría de opinión? Es decir, yo creo que la mentalidad esta de ser hooligan realmente llega a un punto que da igual lo que le digan o que cómo se informe o la información que le den, que acabará votando el mismo partido solo ya porque tiene la idea de va a votar ese partido.
Incluso a veces porque es atacado por esas ideas y te acaba como incrustándose la idea de votar al mismo partido. Yo creo que si damos por hecho que realmente hay una verdad, o, insisto en la cuestión de más platónica, es decir, si realmente hay una verdad que reconocer, entonces claramente debemos exigir que la gente se informe. Pero si la democracia es solo una manera de tranquilizar y de poner de acuerdo a muchísimas voluntades que jamás podrán ponerse de acuerdo. Antes decías, hoy en día la democracia no funciona para escoger siempre lo mejor para todos. Es que quizá no existe o es imposible lo mejor para todos, porque hay un conflicto de intereses entre todos que es irresoluble por el simple hecho de ser todos y no uno solo. Claro, si partimos de esta idea o del relativismo, por así decirlo, entonces yo creo que la idea de Brennan se queda atrás, porque Brennan critica la democracia como un método insuficiente para llegar a la verdad. Pero claro, dando por hecho que hay una verdad y que hay algo sobre lo que informarse. Bueno, no tanto para llegar a la verdad, sino para llegar digamos, a un voto mínimamente fundamentado. Pero fundamentado en algo que él cree que es objetivo, mientras que otros se equivocan. O sea, él ya, por el hecho de decir que hay otras personas que votan mal, ya está diciendo que hay otros que equivocan opciones. Y yo creo que, desde el punto de vista, haciendo abogado del diablo, ¿no? La democracia no, precisamente es hooliganismo. Es precisamente que la gente se pueda sentir cómoda en su posición y sumarse a una mayoría y saber que está con una masa que votan lo mismo. Y en eso consiste. Y yo creo que eso es la clave de la paz de las democracias. Pero, o sea, lo que él argumenta básicamente es que hay tres tipos de votantes, para un poco expandir lo que él dice. Están los hooligans, ¿no? Que son todos aquellos que da igual el dato que tú le des, que ellos van a decidir, van a seguir votando el mismo partido, las mismas ideas. Están los hobbits, es bastante friki, ¿eh? Como lo denomina todo. Los hobbits son aquellos que están en su aldea y no les importa lo que pasa fuera de su mundo. Y luego están los vulcanianos. Los vulcanianos, que creo que es algo de Star Trek, ¿vale? Son aquellos que son capaces de abstraerse y de ver verdad en los dos bandos. Entonces son capaces de tomar una decisión en función de todo esto. Entonces él dice, las decisiones de los hooligans, teniendo en cuenta de que a partir de la democracia se toman decisiones tan trascendentes como entrar en la guerra, acabar con los problemas climáticos o con el hambre en el mundo, o sea, que son decisiones trascendentes, entiende que un hooligan, en la medida en que no es capaz de ver más allá de su posición y puede estar abocado a tomar decisiones malas, no debería poder votar. En cambio, un vulcaniano, sí. Entonces, su idea es, ¿por qué no creamos o dejamos que vote solo los vulcanianos? Y además dice, es que creo que desde la época griega había una falsa concepción del hombre político, ¿no? Aquel que no participe en la política, pues parece como que tenga que tener un grado menor. Y él dice, no, si no hace falta participar en la política, no tiene que ser para todo el mundo. Que participen aquellos que sean más aptos para ello. El resto, pues que se dediquen a lo suyo. Pero igual que Brennan reconoce un vicio en el hooligan porque no es capaz de moverse hacia una posición diferente, también existe el vicio del vulcaniano por siempre intentar contentar a todos. Es decir, reviste de haberse pensado bien las dos posturas, algo que en realidad es simplemente contentar una postura media o inventarse una verdad que a lo mejor tampoco es lo necesario. Pongamos decisiones trascendentes como las que decías. Una guerra, por ejemplo. ¿Cuál es la decisión correcta realmente? ¿Realmente si votasen esa cuestión gente informada se llevaría a cabo una decisión buena para todos? ¿O es una cuestión tan sentimental, tan pasional, que realmente da igual lo mucho que te informes, porque al final saldrá lo que salga de las vísceras, de las pasiones humanas y ya está? O sea, yo creo, por ejemplo, que la Primera Guerra Mundial era inevitable. Si lo piensas, y todos los líderes que participaron o que declararon la guerra o que se sumaron o provocaron la declaración de guerra, al final es que estaban abocados a ello, casi podríamos decir destinados. Es verdad que es una visión un poco menos científica o menos racional, pero yo creo que la democracia responde precisamente al instintivo del ser humano. O sea, es una visión determinista y basada en que casi como que no se puede llegar a evitar las cosas. O sea, yo no acabo de coincidir del todo con ello. O sea, determinista por lo pasional. Uh-huh.
Entonces, se pueden tomar decisiones racionales. Es verdad que la razón no es lo único que nos condiciona a la hora de tomar decisiones, pero, o sea, hay un sesgo cognitivo, ¿vale? En su obra, que es, básicamente, él entiende que una persona que ha votado a favor de Trump, que ha votado a favor del Brexit, es una persona que se ha de dudar de que tenga capacidad de tomar buenas decisiones. Y a partir de eso, su libro se ha disparado. Entonces es evidente que el sesgo cognitivo es considerar que tanto el Brexit como Trump son, digamos, no se pueden ser fundamentados desde un punto de vista racional. ¿Tiene la demostración? O sea, ¿es capaz de demostrarlo? No lo demuestra. Es un prejuicio del que él parte. Yo creo que justamente la elección de Trump, cuando se hizo al final el voto, lo que hay que tener en cuenta es que Trump iba en contra de otra candidata que se llama Hillary Clinton, que tampoco era nada especial. Yo creo que al final hay que tener en cuenta eso, no solo el hecho de que hay gente que no quería que ganara Trump, sino no quería que ganara Hillary Clinton. También es otro candidato que me parece pésimo. Entonces, verdaderamente decir que votar a Trump me parece, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que es una terrible idea, pero llegado hasta el punto en que tienes que coger entre Hillary Clinton y Donald Trump, verdaderamente llegar al punto que llegas a un punto en el cual tomar una decisión es difícil. Y decir que coger a Trump es la errónea es arriesgado. Yo me lanzo a la piscina y digo que si los tres estuviésemos en Estados Unidos y tuviésemos que escoger entre Trump o Clinton, hubiésemos escogido a Trump. Yo creo que no. Yo creo que no, porque verdaderamente Trump no lo considero una persona muy poco virtuosa y sin ningún tipo de cualidad. Solo votas en Pero función de la actitud, Joaquín. verdaderamente Hillary Clinton era terrible. Como candidata era terrible, como financiada por un montón de bancos y sin ningún tipo de carisma, sin ningún tipo de convicción y sí, a donde yo con las mismas ideas de su marido. Bueno. A donde yo quería llegar es que al final el caso de Trump y Clinton es un ejemplo perfecto de que no hay una racionalidad y una opción mala, instintiva, absurda. O sea, la vida no es blanco-negro y en este caso tampoco lo era. O sea, no era una opción racional y perfecta y una opción instintiva y desastrosa. Y en el caso de Brennan, claro, si hace el sesgo directamente y no considera ciertos factores que a lo mejor podrían favorecer la otra opción, a ver si Brennan no va a ser tan vulcaniano como sí. A ver, va a ser un hobbit. No, un hobbit no, un hooligan de estos. Pues... Vamos a su aldea. Tal vez está... Bueno, da igual. En cualquier caso, es verdad que yo no estoy a favor de... O sea, ya parte diciendo todo esto y es un sesgo cognitivo importante. Estoy a favor de que es verdad que los votantes no son racionales. Eso ya se sabe desde hace muchísimo tiempo. No solo... O sea, el premio Nobel de Economía de este año... De hecho, se ha hecho famoso por decir que la gente cuando compra no toma decisiones racionales, ¿no? Entonces que acude más a los sentimientos, tal. Pero, en cualquier caso, no creo que... O sea, ni creo que solo seamos sentimentales ni solo racionales. Yo creo que es un mix, ¿sabes? Entonces, ¿que es verdad que los políticos acuden a los sentimientos porque la mayoría de las personas votan con los sentimientos? Sí. Pero creo que habría que afrontarlo también desde un punto de vista racional, pero sin olvidar la otra parte, ¿sabes? O sea, yo no te hablo de irnos a ningún extremo. Pero la mayor parte de los votantes, de hecho, el escándalo que hubo con Cambridge Analytica, ¿no? Que era esta empresa que se dedicaba a asesorar a diferentes presidentes de todo el mundo cómo ganar las elecciones, que de hecho asesoró a Donald Trump. El escándalo que se montó fue cuando le hicieron la entrevista y dijeron, bueno, es que nosotros nos dedicamos a ganar elecciones, pues ya sea contratando a una prostituta y llevándola para que se intente liar con el presidente, ¿no? Bueno, y lo más importante, que manipulaban a gente a través de las redes sociales. También a través de... con sus miedos. Exacto. Pero es algo que ahora se ha expandido y lo hacen muchísimos asesores políticos. El PP lo reconoció en las elecciones de 2016, que también usaba a una especie de equipo que trabajaba en Facebook para generar perfiles falsos y generar opiniones. Tengo un amigo, de hecho, que trabaja en una empresa que es de publicidad y que tiene un departamento que se dedica solo a trabajar en Twitter para cambiar la opinión intentar cambiar la opinión sobre el aborto. Es un grupo un lobby católico que pone dinero para que haya un departamento en esta empresa de publicidad para que haya curritos cobrando 1.500 euros al mes escribiendo en Twitter a favor de la vida. ¿En serio? Contra el aborto. ¿Y cómo se llama esto? Ahora no recuerdo el nombre de la empresa, pero vamos, tengo un amigo que le ofrecieron el trabajo por ser católico, pero además, al margen de eso, simplemente era periodista y tenía que dedicarse a escribir en Twitter a favor, en perfiles falsos y generar opiniones, y con estadísticas se iban controlándolo todo, etcétera, etcétera.
Sí, y se cambia la opinión escribiendo a favor Sí, en sí, Twitter sí, de sí. repente. En aborto un feto o se merece un meco. O así, no todo el rato así. Exacto. No, di sí a los fetos. Exacto. Tío, pues, joder, la verdad es que da un poco de miedo esto, que hay gente que todo el día su trabajo sea manipular a la gente. Sí. ¿Tú a qué te dedicas? Pues a manipular todo el día en Twitter, además en Twitter. Y ya ves tú. Ya. Justamente he leído un artículo que decía que cambiar las ideas de la gente en Twitter es muy difícil. Porque la Yo gente creo tiende que a enquistarse en sus general, ideas. cambiar las ideas de la gente es muy difícil. Pero decía especialmente Twitter. Porque Sí. hacían análisis entre diferentes redes sociales y tal, y que justamente la gente que se dedica a manipular ideas, en que Twitter es especialmente difícil, porque la gente tiende a, cuando ve un tweet, a juzgar mucho más que ninguna otra red social, y a verlo desde un punto de vista mucho más crítico. Me parece entretenido. De hecho, hace poco en Twitter puse una cita de George Orwell y puse algo así, era algo así relacionado con el machismo, no recuerdo qué decía. Y bueno, era para alabar, ¿no? Porque George Orwell estuvo luchando a favor del marxismo aquí en Cataluña, pero luego volvió y se quejaba de que el partido se inventaba lo que pasaba. Que realmente no decían realmente lo que estaba ocurriendo, sino que se inventaba una historia que era acorde con el partido. Y me contestó alguien diciendo: no manches el nombre de George Orwell, él era marxista, no sé qué, no sé cuántos. Y se enfadó, o sea, pero enfadado. Y yo, no he dicho que no fuera marxista. Le contestas, a lo mejor deberías leer a George Orwell. Estaría bien. Y claro, me dijo, no, porque él estaba en contra del marxismo, del comunismo de Stalin, pero estaba a favor de Trotsky. Y yo, bueno, y al final, o sea, le respondí bien y me dijo algo así como: deberías abrir un poco más los ojos y dejar de juzgar tanto. Algo de este estilo. Y yo pensaba... Es que te intentaba hacer sentir mal, ¿no? Incluso. Sí, sí. Bueno, como diciéndome que en plan de que yo estaba como estancado en mi idea y pensé, es que esto es Twitter, ¿sabes? De hecho, no, esto que estamos hablando de esto me acabo de acordar que cada vez que sigo bastantes políticos y cada vez que leo el tweet de cada uno de ellos hace un tweet, vas a los comentarios y el primer comentario, el más votado de todos, siempre es alguien diciéndole, insultándole, o tú calla que eres más tonto que las piedras. O sea, siempre es, ya sea el político sea quien sea, siempre hay, el primer comentario es diciéndole que por favor se calle la boca, que en julio de 2013 él dijo que no sé qué. Por lo tanto, siempre hay gente ahí esperando a que hables. Pues yo, probablemente, si fuera político, no me abstendría de... Bueno, haría como Pedro Sánchez Soco, haría fotos de mis manos y poco más. Pero... Totalmente, es que ser político en Twitter es muy duro. Es complicado, sí, sí. De hecho, yo no leería lo que me ponen directamente, porque creo que psicológicamente no te debe hacer ningún bien. No, a ver, si Pablo Casado lee lo que pone en Twitter, estaría bastante preocupado. No estaría en el partido, definitivamente. En relación otra vez con la epistocracia, o sea, entiendo que vosotros dos no estáis a favor de hacer ningún tipo de control de conocimiento, porque entendéis que el conocimiento no es lo que debe regir, ¿no? Unas elecciones democráticas, y que la democracia, la gran virtud de la democracia, que es el peor de los sistemas para Churchill, excepto todos los demás, es que se consiga un equilibrio. Como lo he dicho antes en broma, pero lo creo de verdad. Yo creo que la democracia funciona muy bien en algunos países y en otros a lo mejor se podría ver que lo que pasa de hoy es que ir en contra de la democracia es algo muy anti-PC, que no está bien visto. Y yo creo que algunos países, sobre todo en países en vías de desarrollo, a lo mejor una democracia no es lo que necesitan. De hecho, países, por ejemplo, como China, a lo mejor China no, pero por otros países que no son tan democráticos, han crecido más que países en vías de desarrollo no muy democráticos. Porque a veces la democracia no es lo que la gente necesita. Pero bueno, pues en los países desarrollados, yo creo que la democracia es un sistema que funciona muy bien y que por lo tanto deberíamos seguir usándola. ¿Y implementaríais el doble voto de John Stuart Mill? Aquellos que tengan más educación, que su voto valga más que los que no tengan educación. Es lo que te he dicho antes, que la educación depende también de la capacidad de las personas de no tener que trabajar. Entonces, al final, la gente más rica es la que tendría más votos y, por lo tanto, pues conservaría su posición de poder no solo a través de su posición económica, sino de su posición de doble voto a la hora de votar. Entonces, me parece una terrible idea. O sea, claramente la mayor crítica, y la reconoce el propio Brennan en la introducción a sus teorías, es la idea de que precisamente las minorías, la gente que está en una posición social peor, tiene menos conocimiento porque tiene menos recursos para conseguir los conocimientos. Entonces, cuando implementas este tipo de políticas, lo que estás haciendo es evitando que, digamos, sus intereses se reflejen en la política. Porque si no dan votos,
pues no tendrán representación. Entonces lo que acabas creando es una mayor brecha entre ricos y pobres, entre diferentes razas, más educados, menos educados. Exactamente. Y esa es la gran crítica por la que no parece que vaya a haber un sistema aristocrático en ninguna sociedad occidental, por mucho que Brennan se empeñe. De hecho, cuando Brennan habla de esto, lo habla de forma bastante como quien está hablando de ciencia ficción, ¿sabes? Es decir, él mismo reconoce que es muy difícil que se pueda implementar algo así. Pero yo creo que le ha dado dinero y por eso está ahí dándole fuerte. Justamente antes sacaba el tema del Brexit, estaba leyendo antes que varios partidos anti Unión Europea, al ver el proceso por el que está pasando el Reino Unido, por eso el Brexit, han decidido que no quieren abandonar la Unión Europea, sino que quieren reformarla. Entonces muchísimos partidos ahora anti Unión Europea se están pasando a reformemos la Unión Europea. Obviamente yo creo que el Brexit es una presentación interesante sobre la epistocracia, un ejemplo interesante sobre la epistocracia, sobre por qué algunas veces falla la democracia, pero sin embargo creo que se debe mantener porque pese a que tiene muchos defectos, como dice Churchill, es la peor forma de gobierno, pero es la mejor que tenemos. Yo con respecto al Brexit, sí que es verdad que la decisión de salir se puede justificar como muy racional. Si miras los mapas de votación, cómo votaron más en zonas rurales y en zonas con menos formación a favor del Brexit, etcétera, etcétera. Pero sí, podemos decir que es una decisión irracional, que fue una decisión democrática, pero a la vez irracional. Pero si les ha llevado a esos partidos a reflexionar y a tomar la decisión de reformar la Unión Europea, que puede ser que la quieran reformar para bien y que realmente esa nueva decisión sea racional, pues que nos quiten lo bailado. Es decir, ya les ha servido a ellos cometer esa locura, ese pequeño exceso de querer salir, para que muchos de ellos se replanteen todas las tonterías o los rumores en los que se habían basado. Estoy de acuerdo, yo creo que se han sacrificado por el resto. Todo el resto de países querían probar esto de salir de la Unión Europea. Los británicos se han sacrificado por nosotros, nos han dado el ejemplo verdaderamente lo terrible que puede llegar a ser y toda la vergüenza que están pasando. Totalmente. O sea, una de las cosas que estudia Brennan es precisamente se han hecho estudios sobre el grado de conocimiento de los ingleses durante la votación del Brexit. Y lo que se ha comprobado es que, digamos, una de las cosas fundamentales a la hora de votar, de quedarse o irse, era la inmigración. Es decir, tenían miedo de que, sobre todo era la época en que estaban viniendo los refugiados de Siria, y tenían miedo de que por culpa de las políticas europeas acabara todo lleno de inmigración, ¿no? Es decir, es evidente que es un argumento que no es políticamente correcto, pero a la gente le mueve y mucha gente votó por eso. Y a la hora de hacer estadísticas para ver qué porcentaje de inmigrantes había en Inglaterra, la mayor parte se pensaban que había más de lo que había. Del estilo, si había 20%, o sea, había 5%, se pensaba que había 20%, ¿no? Entonces decía Brennan, claro, es que si no estaban votando en base a algo que no era cierto. Es decir, se les debería haber dejado votar. Y claro, yo estoy de acuerdo en que la democracia es así y es lo que tiene. Lo que no estoy de acuerdo es que se pueda tomar una decisión tan fundamental solo con el 51% de los votos. Exacto. Y que no se pueda volver atrás, porque esto es un poco como la independencia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que el 51% y ya el 49% ya se fastidia para siempre. Porque si votas que no, luego puedes volver a votar. Pero si votas que sí, no vas a volver a unirte. Es decir, pero piensa que, por ejemplo, en muchos tribunales al final la proporción es esa. Es decir, sentencias del Tribunal Supremo que se deciden por votos, por 1 o 2 votos entre jueces, entre 10, no sé cuántos son. A veces son 3, a veces son 5, pero que al final la proporción es muy baja. ¿Y cómo se deciden las cosas? Pues es que es una moneda al aire. Al final quizá no es tan racional como pensamos. Sí, pero yo creo que es diferente. O sea, una decisión del Tribunal Supremo que puede tener mucha trascendencia a nivel nacional en un tema jurídico concreto, que tomar la decisión de irnos de la Unión Europea, que es muchísimo más trascendental, en la que debe participar todo el mundo, porque dentro de lo que cabe no es democrática la de los tribunales supremos, es epistocrática, ¿no? Porque es la gente que está ahí toma la decisión porque sabe mucho, tal. Pero al final es entre ellos, o sea, es decir, todos tienen el mismo nivel de formación, más o menos. Uh-huh. La cuestión es que se decide por muy poco, eso es lo que estamos discutiendo, decidir cuestiones importantes por muy poco. Y yo creo que esa ley democrática un poco, digamos, discutible, que es que decide la mayoría, sea la mayoría que sea, desatasca muchas situaciones. Otras situaciones no, está claro, y por eso tenemos la ley electoral que tenemos, por eso
se respetan más a ciertas minorías o que tengan un voto mayor, los votos concentrados en ciertas regiones para que esas regiones tengan voz. Yo que sé, en Canadá o en otros países pues se da directamente escaños a las regiones donde hay más población india, porque tienen, digamos que se puede no hacer esta ley estrictamente democrática, que es la mayoría gana y punto, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo que decías de la formación, la crítica principal a Brennan, claro, con su sistema se perpetuaría una élite educada y serían los únicos que podrían acceder a la educación y se retroalimentaría, entonces siempre sería la misma generación la educada, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí que está claro es que el gasto en el público en educación, que es así como que el Estado intenta repartir formación, intente convertir en epistócratas a los ciudadanos, el gasto público en educación no ha implicado una mayor formación en los ciudadanos. Es decir, el gasto público en educación es un desastre. Hay países con gasto público, con gasto en educación, con un gasto muy bajo, que tienen un nivel educativo muy alto. Y hay países con un gasto muy alto, como España, por ejemplo, que tienen un nivel educativo muy, muy bajo. Pero es verdad que no ha implicado que tengamos un nivel educativo en lo que se refiere a la política, ¿no? Porque en otras cuestiones, pues la gente puede estar muy, muy educada. Es decir, puede haber un ingeniero súper educado que a la hora de tomar decisiones políticas, pues no se le ve bien. Y esto Brennan lo explica bien hablando de que muchas veces a la hora de estudiamos unas cosas en la medida que nos resulta útil. Entonces, como nuestro voto no vale casi nada y a la hora de votar pues tampoco va a ser muy trascendente para tu vida, pues la gente no tiene interés en saber exactamente todo, ¿no? Porque podrá votar igualmente. Entonces nos informa en la política, a no ser que tengas un interés más allá o que la disfrutes. Entonces la mayor parte de la gente no se informa sobre la política. Entonces da igual lo que inviertas. Es decir, si no ves utilidad, porque digamos nos informamos de aquello que nos resulta útil para nuestra vida. De lo que no nos resulta útil, pues instintivamente, biológicamente, pues no lo tocamos. No tiene por qué. Uno muchas veces, no sé, toma decisiones importantes para su vida y ya te digo, actúa de manera irracional porque es lo que le sale o porque es lo más cómodo o por carácter. Pero pon un ejemplo. Casarte. Por ejemplo, casarse. Sí, eso iba a poner. Exactamente. O enamorarse o tomar decisiones más sentimentales en las que, por mucho que lo justifiques, el sentimiento no es mejor que la razón. Lo que pasa es que como eres racional, precisamente eres capaz de asumir el sentimiento como parte de tu vida y entonces te dejas llevar por él en la medida en la que aceptas que eres un ser humano, ¿no? Igual que decías que el ingeniero, por muy inteligente que sea, si ese día le duele la barriga o ese día le ha dejado la novia o ese día se ha roto el zapato, pues a lo mejor no toma la decisión correcta, porque somos algo más que racionalidad. ¿Pero te parece útil casarte? Sí, súper útil. Entonces, pero no tomo la decisión por eso. Pero si te resultara indiferente, ¿te informarías sobre casarte? Es decir... ¿Crees que me he informado sobre...? O sea, yo si me casara no me informaría sobre nada. De hecho, hoy he recibido una información bastante concreta sobre claro que te informas. La vida de las mujeres después de 10-15 años de casadas. Te informas de dónde casarte. Información que no conocía. En qué consiste el matrimonio. Son cosas que en el fondo ya sabes, ¿no? Pero al final es verdad que detrás de todo lo que lees, todo lo que ves importancia, ves cierta utilidad, ya sea un cuadro, puede ser una utilidad estética, es decir, porque te gusta, porque lo disfrutas, porque te hace descansar. Pero si te fuera totalmente indiferente, como para mucha gente es la política, ¿seguirías, te informarías? Yo no creo que sea totalmente indiferente. Para mucha gente lo es. Si la gente vota, si la gente hace cualquier cosa, lo hace por algo. Aunque sea algo sea tenue y no sea lo más motivante en su vida. Pero la gente vota en función, es verdad, en función de estupideces, pero en función de esas estupideces y no de nada. Hay un porcentaje grande de gente que no vota. Cierto. Y que no sabe de política y cuando le preguntas, pues... Y entonces está el típico cliché de tienes que votar porque... No, pero es lo que decíamos antes. Hay sociedades a las que quizá no les conviene una democracia. Poníamos por caso el ejemplo de países en vías de desarrollo. Hay una ley en ciencia política que dice que cuando un régimen no democrático se mantiene, o cualquier tipo de régimen, se mantiene más de 30-40 años, eso ha sucedido porque la población no está descontenta. O sea, no hay un sector de la población suficientemente amplio que esté lo suficientemente descontenta como para provocar la revolución. Y podríamos poner el ejemplo de la Cuba de Castro, la Venezuela de Chávez. Bueno, la Venezuela de Chávez no llega a 30 años.
pero la España de Franco, etcétera, etcétera. Son casos Corea en del los Norte. que la población... Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte, exacto. Son casos en los que la población no toma medidas contra el líder o contra el régimen porque no le conviene. Ya habrá una parte, claro, que sufre por su seguridad o por su salud, pero también hay una parte importante que le parece bien. Por lo tanto, si juntas esos dos sectores, te sale una mayoría a favor del régimen. Uh-huh. Y entonces, digamos, son poblaciones que no desean la democracia y que están bien en el régimen en el que se encuentran. Para esa gente, la democracia no es útil. Uh-huh. Lo útil es dejarse llevar por el régimen en el que viven porque saben que es la mejor opción o que piensan que es la mejor opción. Sí, totalmente. Es decir, o sea que yo una de las cosas que me doy cuenta es que tendemos a juzgar mucho con los valores del siglo XXI. En otras épocas había dictaduras, había autoritarismo y ahora lo vemos súper malo. Pero en esa época tal vez era lo que mejor funcionaba. Es decir, en el contexto de aquel entonces. Tal vez una democracia... Hay países en África que no están preparados para la democracia. Claro, para esto es clarísimo. La medieval imponer una democracia mejor había sido terrible. Por eso. Entonces necesitan esa transición. Y si tú vienes allá y pones una democracia, pues al final creas un caos. Claro. Pero es que piensa que por ejemplo, en la edad medieval había gente con ideas tan disparatadas que a lo mejor una democracia hubiera sido aún más tirana que una propia dictadura. Bueno, una propia monarquía. Entonces, el ejemplo que poníais de las dictaduras que se perpetúan, yo creo que pues es verdad que has dicho que se perpetúan más de 40 años, bueno, lo decía la persona esta, pero también es verdad que cada vez las dictaduras están mejor preparadas y ya tienen estrategias para perpetuarse y lo planifican y hacen políticas de miedo y entonces habría que ver si realmente se aplica a las dictaduras modernas, porque... Sí, precisamente por eso, porque aunque utilice medidas del miedo, digamos que no enfadan, esas medidas del miedo no enfadan a suficiente gente. Claro, exacto. Entonces, la cuestión es que hay un consenso a favor de, ya sea por miedo o por comodidad. No, claro, pero es que ahora bueno, estuve leyendo un libro sobre las dictaduras y ya es que no solo juegan con el miedo, sino juegan con la esperanza, juegan con diferentes factores. Pero no hace eso también la democracia, al fin y al cabo. Claro. O el consumismo, o en general el régimen en el que vivimos, la situación en la que vivimos también juega con nosotros y nos manipula. Y a lo mejor nosotros nos creemos más racionales de lo que realmente somos o del sistema en el que vivimos. El libro este justamente hablaba de que las nuevas dictaduras están más preparadas para perpetuarse durante más tiempo y por lo tanto, a no ser que haya países que intervengan, ya que sea como el Gran Salvador, Estados Unidos, que intervienen muchos países, sobre ese país, muchas dictaduras a lo mejor pueden perpetuarse durante mucho tiempo. También es verdad que a lo mejor es que no molestan a una población suficientemente grande de la población para que se revolucionen. Es que el caso del régimen iraní, por ejemplo, es perfecto porque escogieron un régimen islámico radical porque estaban hartos del dictador capitalista que había puesto Estados Unidos, frívolo y torturador, y porque no les acaba de convencer no les acaban de convencer los propios socialistas laicistas, y al final el iraní medio pues prefiere evidentemente algo que respete su religión, su tradición, que se sienta en el país, que no sea internacionalista como los socialistas y que no sea frívolo y torturador y terrible como el Shah. ¿Estaba puesto por Estados Unidos? Era apoyado. El Shah estaba puesto literalmente por Estados Unidos. ¿Sí? Yo me quedo con las ganas de hablar de Platón. De acuerdo, si quieres hablar... Porque creo que Brennan es un Platón de pacotilla. En fondo, Brennan no descubre ningún Mediterráneo. Bueno, él mismo lo reconoce, ¿no? Que Platón ya había, digamos, propuesto un régimen de filósofos, el filósofo rey, el filósofo que dominase toda la política, porque él, al fin y al cabo, conoce la verdad. Si tú conoces la verdad tal cual es, pues entonces no necesitamos aquí votar nada. La cuestión es que tú decidas. Creo que Brennan lo que propone es que solo aquellos demócratas o aquellos ciudadanos que puedan ser filósofos, es decir, que puedan conocer la verdad, puedan votar. Por lo menos eso es la aristocracia. Y en el fondo, seguramente tiene que ver con un resentimiento suyo, de su vida, igual que a Platón le sucedió con Sócrates. La muerte de Sócrates fue una muerte democrática, se votó. Lo que pasa es que no les pareció bien ni a Sócrates, ni a Platón, ni a ningún discípulo de Sócrates lo que se votó. Y como no les pareció bien y consideraban que era lo más incorrecto que se podía hacer, despreciaron la democracia desde entonces. Y propusieron el intelectualismo moral, es decir, todo lo correcto, todo lo bueno, todas las propuestas políticas o morales que sean buenas,
no dependen de ningún acuerdo, ningún consenso, no es relativo, es objetivo, es cierto. Por lo tanto, aquel que sea un intelectual para nosotros o un filósofo para los griegos es el que es capaz de reconocerlo y es el que es capaz de guiarnos hacia ello, y punto. Y ya no hay más. Pero ¿no piensas que tal vez era una sociedad diferente? Era menos gente y era más fácil, ¿no? Es decir, si tenías a 5 intelectuales tomando las decisiones y al resto pues haciendo otras cosas. Claro, para ellos la objetividad era mucho más evidente. El hecho de que haya verdades objetivas para ellos era súper lógico. Hoy en día es mucho más difícil de sostener. Y también había mucho menos educación, ¿no? Es decir, los que estaban educados eran mucho menos. No te creas. Bueno, había menos educados, pero estaban mucho mejor educados que muchos en la actualidad.